¿Qué tal, profesor José Antonio? Un gusto saludarlo en este video perteneciente a la evidencia de la unidad 3, donde nos piden resolver el siguiente enunciado. Nos dicen que se debe diseñar un sistema secuencial síncrono con dos entradas y con una salida usando sistemas biestables de tipo D, de manera que se proporcione salida alta solo cuando las dos entradas están a nivel bajo, habiendo estado también a nivel bajo ambas entradas en un ciclo de reloj anterior. Las transiciones se producen en el flanco de banda del reloj. En los restantes ciclos del reloj la salida debe ser baja. Bueno, para realizar esto, también dice que las señales de entrada son periódicas con un periodo de 5 veces superior al periodo del reloj y que son las mostradas en la figura. No teníamos una figura, así que vamos a empezar. Nos piden que obtengamos lo que es el diagrama de transición de estados definidos y codificando los estados y las entradas, realizar la tabla de verdad que resuelve el problema y diseñar el circuito y simularlo. Bueno, vamos a empezar por calcular el diagrama de estado. Y bueno, para hacer esto primero debemos determinar el número de estados necesarios en los que la salida va a tomar valores de 0 y 1. En este circuito o para este ejercicio nos dice que solamente va a tener una salida, por lo que la salida solamente va a tomar dos posibles valores, el que sería 0 y que sería 1. En base a eso, también nos dice que la salida debe ser alta cuando las entradas sean 0 y sus estados anteriores también sean 0. Entonces vamos a tener que encontrar o determinar las transiciones posibles que pueden tener puede tener lugar en este circuito. Para hacerlo, primero tenemos que revisar las entradas. Los estados van a ser en ambas entradas E1 y E0 cuando tengan valor de 1 y que se encuentren en una salida o en un estado. Por ejemplo, que en el estado Q1 se encuentre con valores, las entradas se encuentren con valores de 1 y que en el mismo estado las entradas tengan valor de 0. Posteriormente pasarán o se hará la transición al siguiente estado, que sería el de Q0, y donde las entradas valdrían 0 y valdrían 1 y 0. Las posibles combinaciones serían estas: que la entrada E1 y la entrada E0 tomen valor de 1 en el estado Q1 y en el mismo estado tomen valor de 0. Luego, cuando hagan la transición de este estado al siguiente estado, que es Q0, que sus valores sean de 0 y de 1, 0. Y teniendo esto, podemos hacer, ya podríamos hacer el diagrama el diagrama de estados, en el cual se verá un poco más claro el comportamiento de estas salidas. Tenemos dos estados que son los que va a tomar la salida, que serían
Q1 y Q0. Ok. Bueno, ahora lo que tendríamos es que en el enunciado nos dice que cuando las entradas sean 0, va a tener una salida alta, y básicamente cuando sean diferentes de 0, pues su salida va a ser 0. Aquí lo que vamos a hacer es de que cuando nos encontremos en el estado inicial de Q0, va a tener dos entradas, y estas entradas van a valer 0, nos va a dar una salida de 1. Cuando hagamos el cambio cuando hagamos la transición de un estado a otro, lo que va a pasar es de que estamos en el estado Q0, nos vamos a ir al estado Q1 con valores iniciales, por ejemplo, de 1 y de 0, que nosotros dimos una entrada en E1 de 1 y en E0 de 0, o al revés. Tenemos estos valores, su salida nos va a dar un 0. En este estado, si nosotros ingresamos en las dos entradas ingresamos un 1, su salida va a ser de un 0. Y nuevamente cuando hagamos el cambio de estado de Q1 a Q0, que sería el regreso o la limpieza de todos los circuitos, como el reseteo, aquí tendríamos que como aquí todo está en 0, su salida es 0, y aquí también nos va a dar un 0, porque aquí todo es diferente, las entradas aquí son diferentes de 0, por lo cual tiene que regresar nuevamente a la entrada inicial. Este sería más o menos nuestro diagramita de estados, que se vería más o menos acá. Aquí ya tendríamos nuestros dos estados con las posibles transiciones o combinaciones que se darían en la salida. Bueno, después de esto nos piden que realicemos la tabla de verdad. Para realizar la tabla de verdad, vamos a tener aquí vamos a realizar nuestra tabla. Vamos a tener nuestra entrada inicial, que sería E1, nuestras dos entradas, E0, y vamos a tener nuestra primer salida, o lo que sería nuestro estado actual. Aquí vamos a tener nuestras combinaciones de entrada. Y los
de nuestra siguiente entrada, los datos de nuestra siguiente entrada. Aquí tenemos que mencionar que no vamos a usar toda la tabla, los datos de toda la tabla, debido a que solamente, como tenemos una salida, solamente vamos a utilizar 4 combinaciones. Bueno, aquí tenemos nuestra tabla, nuestra tabla de verdad de las dos primeras, bueno, de las dos entradas y de nuestra salida. Hasta aquí llevamos media tabla. Nos hace falta lo que sería como ya tenemos una salida o un estado inicial, nos haría falta nuestro estado siguiente. Sería nuestro estado siguiente, nuestro valor de nuestro circuito de tipo D y nuestra salida. Aquí vamos a completar nuestra tabla. Aquí, como les digo, no vamos a utilizar todos los valores de la tabla, debido a que solamente vamos a tener cuatro combinaciones en nuestra salida. En nuestro circuito D, del valor de nuestra salida, este sería como nuestro sumador, nuestro contador de por ejemplo, de la salida inicial o de la salida actual tenemos 0. En nuestro siguiente, este 0 lo pasa a nuestra siguiente salida, a nuestro estado siguiente, donde tiene un 0. Entonces se queda en 0. Si aquí tiene un 1 y nuestro estado actual tiene un 0 y aquí tiene un 1, el estado actual va a mandar el 1 al estado siguiente, y bueno, dependiendo de la configuración que tengamos, sería que nos regresaría, en este caso nos regresaría al inicio otra vez, limpiaría todo y lo dejaría en 0, porque los valores no concuerdan con los que nos plantea, que tiene que ser 0 en ambos. En el circuito D, los valores van a pasar tal cual. Este no va a hacer nada aquí, los va a pasar de la misma forma. Simplemente sería como un contador nada más, pero no va a hacer ninguna función. Y en la salida, aquí ya tenemos que si las entradas son bajas o son ceros, y nuestros estados actuales y siguientes son ceros, entonces vamos a tener un 1, vamos a tener una salida alta. Tenemos también que en nuestras entradas son ceros, pero en una salida, en un estado anterior o en un estado actual tenemos un 1. No se cumple la condición que nos decía que todo tiene que estar en 0. Entonces aquí, como tenemos un 1 y aquí en nuestro estado siguiente tenemos un 0, aquí nos va a regresar un 0.
porque nos está cumpliendo la condición de que de que tanto entradas como los estados anteriores deben de estar en 0. En esta parte también no se cumple la condición acá. Aquí tenemos un 1, entonces esto nos va a dar igual un 0. Y en este último, que todos son unos, también nos va a dar un 0. Como podemos ver, la única opción que tenemos o que cumple la condición es esta, que será el único donde nos va a dar una salida alta o nos va a dar un 1 de salida. Bueno, aquí tenemos la tablita ya un poco más presentable de lo que hicimos, todas las combinaciones y los 4 renglones que vamos a utilizar nada más. Esto, como les comenté, solo porque tenemos una salida, entonces no es necesario utilizar, bueno, no podemos utilizar todos los valores. Ahora lo que vamos a hacer, nos pide diseñar el circuito y simularlo. Bueno, para hacer esto, aquí yo ya tengo un circuito un poco detallado. Tengo este circuito, el cual es la primera parte, lo que sería la entrada 1. Sería, por ejemplo, tenemos nuestra entrada 1, ingresa a nuestro circuito tipo D, ingresa nuestros pulsos de reloj, y bueno, nuestra salida entraría a un NOR, que sería lo que negaría nuestra salida, y posteriormente tendríamos un resultado. Para completar el circuito nos haría falta la entrada 2, que sería lo mismo, sería una entrada 2, aquí abajo una entrada 2, que igual saldría desde aquí una entrada 2, se conectaría a otro circuito como este, y saldría a otro NOR para que nos diera otra salida. De igual forma, funcionarían igual, tendría su conexión al generador de impulsos o al reloj. Y bueno, así sería más o menos a grandes rasgos cómo se implementaría, o bueno, el diseño. La implementación y cómo se vería sería así. En el diagrama anterior, en el dibujo, solamente teníamos esta parte hasta acá. Y bueno, lo que les decía es que para la siguiente entrada sería básicamente lo mismo. Tendríamos otro circuito, otro NOR que negaría la salida, y bueno, ya tendríamos aquí otra compuerta para dar salida al resultado. Bueno, el funcionamiento lo vamos a ver. El funcionamiento de este circuito sería así más o menos. Tenemos aquí la construcción, tenemos una fuente de voltaje de 5 voltios, tenemos un switchecito para dar nuestros valores de entrada. Aquí tendríamos lo que sería la entrada 1 y la entrada 0, o como quieran, la entrada 0 y la entrada 1. Tenemos nuestro generador de impulsos o nuestro reloj, y tenemos nuestros dos circuitos tipo D. Ambos circuitos son tipo D. Tenemos nuestras dos compuertas lógicas NOR, y bueno, para dar salida las unimos a una compuerta lógica AND, y
bueno, una tierra, y tenemos unos LEDs que aquí, por ejemplo, cuando tengamos todo en cero, como dice que nuestra salida va a ser 1, nuestros LEDs se van a encender. Y cuando tengamos entradas diferentes de 0, los LEDs se van a quedar apagados. Vamos a probar el funcionamiento. A ver si se alcanza a ver todo el circuito. Aquí lo vamos a hacer funcionar. Aquí, por ejemplo, ahorita tenemos nuestras entradas, son entradas altas, tenemos unos, y bueno, estamos viendo que nuestros LEDs están apagados. Como tenemos entradas 1, pasan por el circuito, pasan a la compuerta lógica, y lo que nos está diciendo es de que si aquí tiene 1 y aquí tiene 1, el resultado debe de ser 0. Entonces se vuelve se vuelve 0 y no nos da la encendida de LED. Vamos a meter un valor alto y un bajo, que sería 0 y 1. Aquí tenemos 0 y 1, y vemos que siguen apagados los LEDs. Vamos a hacer otra combinación, que sería 1, 0, y vemos que todo sigue apagado. Como vimos tanto en el enunciado como en la tabla de verdad, vimos que todas las combinaciones nos iban a dar 0, a excepción de donde las dos entradas fueran 0, para que nos diera el 1. Aquí vamos a dar ya las dos entradas en 0, o las dos entradas en bajo. Estamos ingresando 2 ceros. Aquí están saliendo los ceros, y bueno, como es un NOR, está negando la salida de acá, la está convirtiendo. Como estamos sacando un 0, aquí nos está dando un 1, y nos está diciendo que si tenemos 1 y tenemos un 1, debe de encender la salida final, debe de encender. Y bueno, aquí tenemos que con esta combinación es el único que enciende nuestro LED. Todas las demás combinaciones nos da un 0, por lo cual no enciende nuestro LED. Y bueno, este circuito, bueno, no nos dicen para qué es, pero puede tener muchas aplicaciones. A nosotros simplemente nos pidieron encontrar el circuito resultante, y bueno, se puede aplicar en diversas cosas. Puede ser, no sé, un contador de números primos, tal vez, no sé, algún contador de nones, o algún detector de señales. Puede ser varias aplicaciones las que se les puede dar. Y bueno, este sería el circuito resultante que yo encontré. Puede ser diferente, no lo sé. Y pues bueno, espero que haya sido entendible, y muchas gracias.